Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La Junta Directiva del Banco de la República aumentó al 7,5% sus tasas de interés. De acuerdo con el gerente del banco emisor, la decisión se da por la alta inflación que se viene registrando en el país. Este es el cuarto incremento en materia de tasas que realiza el banco en lo corrido del año. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El avión de la Fiscalía General de la Nación que transportaba al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y a la vicefiscal general Marta Janet Mancera, entre otros funcionarios, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. La aeronave presentó un fallo en el sistema de presurización, por lo que sufrió daños de consideración y obligó a los pilotos a realizar una maniobra de emergencia para aterrizar en la base militar de Palanquero. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno de San Andrés impuso el toque de queda en la isla a partir de la medianoche, teniendo en cuenta la alerta roja emitida por el IDEAM y las principales autoridades climáticas debido a la cercanía de la tormenta Bonnie. El aeropuerto de la isla no será cerrado durante el evento tropical. También se anunciaron restricciones para las embarcaciones y actividades náuticas. El coordinador para la gestión del riesgo y desastres de la isla reiteró la importancia del kit de emergencia y de estar atentos a la información que se emita en caso de ser necesaria una evacuación. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Organización Panamericana de la Salud advierte a Sudamérica por el COVID. Reporta que los casos aumentaron un 25% en tan solo una semana. La Organización Mundial de la Salud emite una alerta para Europa. Advierte que el continente sufrirá un nivel alto de contagios por COVID durante el verano. Corte Suprema de Estados Unidos emite fallo catastrófico para el medio ambiente. Biden trata de salvar el derecho al aborto cambiando una regla en el Senado de Estados Unidos. Acuerdo en Ecuador entre gobierno e indígenas. Terminan las protestas. Huelga de pilotos afecta a España. Putin amenaza y la OTAN responde. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta para Sudamérica y advierte que los casos de COVID-19 aumentaron 25% en el continente en tan solo una semana. Advirtiendo que la reciente disparada en el número de contagios con coronavirus es un claro recordatorio de que demasiadas personas siguen siendo vulnerables, la OPS reveló que los casos aumentaron 25% en Sudamérica durante la última semana, después de que el organismo reportó casi 500,000 de nuevas infecciones en este periodo de 7 días, por lo que el organismo reiteró a las naciones suramericanas a continuar vacunando a la población y que no se relajen en tomar medidas para evitar los contagios. Además, insistió en la necesidad de seguir usando tapabocas en espacios interiores y de mantener un distanciamiento de al menos 1 metro con el resto de personas. El mayor aumento relativo de casos se observó en Bolivia, seguido de Perú, mientras que las infecciones subieron en todo el continente americano con más de 1,3 millones de nuevos casos, un alza de 13,9% con relación a la semana anterior. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, alertó a Europa que tendrá niveles altos de casos de coronavirus durante este verano. El número de casos de coronavirus subió un 18% en la última semana, con más de 4,1 millones de casos reportados en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En Europa subieron en torno a un 32%. El director de la Organización de la ONU para este continente aseguró que registrarán este verano boreal niveles altos de COVID-19 y pidió vigilar el virus de cerca tras la multiplicación por 3 del número de contagiados diarios desde hace un mes. Como los países de toda Europa levantaron las medidas sociales que estaban en vigor, el virus circulará en niveles altos durante el verano y este no desaparecerá solo porque los países dejan de vigilarlo. Sigue contagiando, sigue cambiando y sigue matando. Debido a la subvariante de Omicron, el número de contagios registrados en los países en la OMS de Europa se acercó esta semana a los 500.000 diarios. A finales de mayo estaba en 150.000 diarios. El número de muertos permanece en cambio en un nivel bajo, con cerca de 500 decesos diarios.
El Tribunal Supremo estadounidense emitió hoy un duro fallo y limitó la capacidad del gobierno federal para luchar contra el cambio climático al considerar que la Agencia de Protección del Medio Ambiente no puede dictar normas generales para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. Como si se tratara de una estrategia de zanahoria y garrote, en la misma jornada en que la Corte Suprema le dio una importante victoria en materia migratoria a Joe Biden, la misma hegemonía conservadora del máximo tribunal limitó la capacidad del gobierno estadounidense para luchar contra el cambio climático. Para el Supremo, la Agencia de Protección Ambiental no puede promulgar normas generales para regular las emisiones de las centrales de carbón que producen casi el 20% de la electricidad en Estados Unidos. La sentencia fue adoptada por los 6 magistrados conservadores de la Corte, pero sus 3 colegas progresistas se desvincularon catalogándola como aterradora. La Casa Blanca consideró que la decisión es devastadora y pidió al Congreso a que ponga a Estados Unidos en el camino hacia un futuro energético más limpio y seguro, mientras la ONU calificó el fallo de la Corte Suprema como un retroceso que pone en duda el liderazgo de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático. La Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde al presidente Joe Biden para poner fin a la controvertida política migratoria conocida como Quédate en México, creada por Trump y bajo la cual los solicitantes de asilo eran inmediatamente enviados a esperar sus procesos al otro lado de la frontera. Tras sucesivos reveses judiciales, el máximo tribunal estadounidense por fin dio un pequeño respiro para Joe Biden. Esto después de negarle a los estados de Texas y Missouri un recurso que demandaba mantener vigente el programa Quédate en México y darle luz verde al mandatario para poner fin a la controvertida política migratoria originada bajo la administración Trump y que obligaba a la mayoría de los solicitantes de asilo a esperar la resolución de su caso en campamentos para inmigrantes al otro lado de la frontera, exponiéndolos a situaciones peligrosas y a condiciones precarias. Esta es la única sentencia favorable a la Casa Blanca de las emitidas en las últimas semanas por el Supremo, que cuenta con una hegemonía conservadora de 6 jueces frente a 3 liberales, cuyos votos se dirimieron en una estrecha mayoría de 5 contra 4, que determinó que poner fin a este programa no viola la ley de inmigración estadounidense. Una importante victoria para Biden, que hizo campaña prometiendo terminar con ella y reconstruir en su lugar una política migratoria más humana y eficaz. Además, la decisión llega horas después de que fueran encontrados 51 migrantes muertos al interior de un camión abandonado en San Antonio, Texas. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abogó por revertir la decisión del Tribunal Supremo de poner fin al derecho constitucional al aborto y pidió hacer una excepción en el Senado para aprobar una nueva ley. La fuerte sacudida provocada por la reciente sentencia del Supremo de Estados Unidos sobre el aborto irrumpió hoy en la cumbre de la OTAN en Madrid. El presidente estadounidense Joe Biden se manifestó de forma muy rotunda al respecto en su conferencia de prensa al cierre de la reunión con los aliados atlánticos. Aseveró que esta decisión del tribunal es desestabilizadora y que apoyarían un cambio de las normas del Senado para codificar por ley las protecciones del aborto en todo el país, para revertir así la reciente decisión de la Corte Suprema. Most important thing to be clear about is we have to change, I believe we have to codify Roe v. Wade in the law, and the way to do that is to make sure the Congress votes to do that. And if the filibuster gets in the way, it's like voting rights, it should be, we provide an exception for this, require an exception to the filibuster for this action. Bajo las reglas del Senado, casi todas las leyes necesitan el voto de 60 de los 100 senadores para ser aprobadas, pero los demócratas tienen actualmente solo 50, aun cuando el voto de la vicepresidenta Kamala Harris les garantiza una mínima mayoría simple. Con este anuncio de Biden podrían hacer la aprobación por mayoría simple. Ketanji Brown Jackson juró hoy como la primera jueza negra en la historia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque el nombramiento de esta mujer de 51 años marca un hito histórico y significa que los hombres blancos ya no son mayoría en el Supremo por primera vez en 233 años, también se produce en un contexto de polémicos fallos que han dividido al país, como el que anuló el derecho al aborto en todo el territorio tras más de 50 años, o como el que amplió el derecho para el porte de armas en medio de una ola de violencia sin precedentes. El gobierno y los líderes indígenas de Ecuador firmaron un acta de compromisos que puso fin a 18 días de violentas protestas.
La crisis que se inició el pasado 13 de junio en todo Ecuador con el bloqueo de vías y manifestaciones indígenas que derivaron en violentos choques con la fuerza pública saldados con al menos 6 muertos, más de 600 heridos y unos 150 detenidos, habría llegado a su fin después de que el gobierno y la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas firmaron un acta de compromisos con la mediación de la Iglesia Católica, la cual incluye el cese de las movilizaciones y el regreso paulatino de los manifestantes a los territorios tras 18 días de protestas contra el alza de precios y el presidente Guillermo Lasso, cuya administración se comprometió a derogar el último estado de excepción impuesto a 4 provincias y a reducir otros 5 centavos por galón al precio de los combustibles. Además, por 90 días se instalarán mesas de diálogo que permitirán dar seguimiento a los acuerdos llegados entre las partes. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció su renuncia irrevocable al partido Perú Libre. El Comité Ejecutivo Nacional del partido había emitido un comunicado en donde solicitaban su renuncia como militante, argumentando, entre otras cosas, que las políticas emprendidas por su gobierno no guardan consecuencia con lo prometido en campaña electoral. Las huelgas de pilotos de la aerolínea Ryanair en España están teniendo un gran impacto en toda Europa con cancelaciones, retrasos y filas de varias horas. Decenas de vuelos de la aerolínea Ryanair con origen o destino a España han sido cancelados y otros han operado con retrasos en la 4ª jornada de huelga de los tripulantes de cabina de la compañía. Los sindicatos han dicho que la aerolínea irlandesa no respeta las leyes laborales locales que cubren temas como el salario y han instado a la gerencia a mejorar las condiciones laborales. A partir de este viernes, la huelga del personal de la compañía coincidirá en España con la de los trabajadores de EasyJet, cuyos casi 450 tripulantes de cabina están llamados al paro 3 fines de semana en julio para luchar por equiparar sus condiciones laborales con las del resto de compañeros en Europa. La OTAN respondió con contundencia a las amenazas hechas por Rusia ante la adhesión de Suecia y Finlandia, advirtiendo que la alianza está preparada para todas las eventualidades. Al cierre de una vital cumbre en Madrid que estuvo centrada en su expansión por la adhesión de Suecia y Finlandia, la OTAN declaró a Rusia como la más significativa y directa amenaza para su seguridad. Esto después de que la integración de las 2 naciones nórdicas fue fuertemente cuestionada por el presidente ruso Vladimir Putin, que la consideró una mera excusa para impulsar las ambiciones imperiales de la OTAN y afirmar su hegemonía. Además, no descartó una respuesta hostil si allí se desplegaran contingentes e infraestructuras militares que representen una amenaza para los intereses de Putin. Por lo que la Alianza Atlántica le lanzó una seria advertencia a Moscú asegurando que están preparados para todas las eventualidades y para responder de una manera proporcional a la amenaza planteada por Rusia. Estados Unidos enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. El presidente Biden anunció que esta vez serán $800 millones en armas para Kiev. El monto se utilizará para un paquete de defensa militar que incluye sistemas de defensa antiaérea y artillería contra la invasión rusa. La Organización de Naciones Unidas alertó de una crisis global de educación en el mundo. 222 millones de niños están siendo afectados por esta crisis. Según un nuevo informe de La Educación No Puede Esperar, en el mundo hay 222 millones de niños afectados por emergencias humanitarias que necesitan apoyo educativo. De acuerdo al estudio, estos millones de niños y niñas afectados por crisis humanitarias se dividen en 3 categorías de prioridades. En la primera, 78 millones de ellos están sin matricular. En la segunda, 120 millones sí acuden a clase, pero sin alcanzar los niveles mínimos de competencia en matemáticas o lectura. Y en la tercera, 24 millones sí están alcanzando esos niveles, pero necesitan ayuda extra. Según la ONU, muchos de los países menos adelantados tienen una infraestructura escolar básica eficiente. Los diputados israelíes disolvieron el Parlamento y convocaron a nuevas elecciones legislativas, las quintas en menos de 4 años y que se programaron para el próximo 1 de noviembre. Esta disolución pone fin a un año de breve gobierno del primer ministro Naftali Bennett, quien no sobrevivió al cargo tras perder su mayoría parlamentaria. Ahora será reemplazado de manera interina por Yair Lapid, un centrista estrella de la televisión. Lapid enfrentará en los comicios al histórico conservador Benjamin Netanyahu. La expedición china en Marte logró fotografiar por completo a Marte y presentó sus hallazgos en las redes.
Andes presenta El Momento Digital. Según la Agencia Espacial China, tras más de un año en la superficie de Marte, la sonda china Tianwen-1 ha tomado imágenes que abarcan todo el planeta rojo. Las imágenes muestran el accidentado terreno del paisaje marciano, polvorientas dunas de arena roja, volcanes en escudo, cráteres de impacto, casquetes polares antárticos, acantilados y colinas en el Valles Marineris, los cañones más grandes de nuestro sistema solar. Las fotos fueron tomadas por la sonda que orbitó Marte 1.344 veces y tomó fotografías del planeta desde todos los ángulos mientras el rover exploraba la superficie. La nave de 6 ruedas llevó instrumentos científicos en su viaje, recopilando información sobre la estructura geológica de Marte, la atmósfera, el medio ambiente y el suelo. Muy buenas noches. El Partido Conservador eligió hoy, a través de su directorio nacional, al senador Carlos Andrés Trujillo como el nuevo presidente del conservatismo de Colombia. Trujillo reemplaza a Omar Yepes Alzate, quien ejerció la presidencia durante los últimos 3 años. Trujillo, entre otras cosas, fue quien lideró un movimiento interno dentro de la bancada del Partido Conservador, en donde planteaba la posibilidad de hacer parte del acuerdo nacional propuesto por el presidente Petro. Él es nuestro invitado de esta noche. ¿Cómo se siente usted como jefe del Partido Conservador, doctor Trujillo? Gracias por aceptar esta invitación. Yami, primero gracias por hacérmela, la recibo con entusiasmo. Es un honor para mí estar aquí en nombre del Partido Conservador en condición de presidente. Sí, el doctor Trujillo es poco conocido nacionalmente, realmente, pero en su departamento Antioquia y en Itagüí, de donde fue candidato, es muy conocido. Inclusive, miren, hace 8 años, el noticiero CMI hizo una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría para establecer quién era el mejor alcalde de Colombia. Y miren el resultado de hace 8 años. Y también el Centro Nacional de Consultoría realizó para CMI el consolidado de la favorabilidad de los alcaldes que midió mes tras mes durante el último año. Entre los 10 primeros mandatarios mejor calificados aparecen 6 de Antioquia, 3 de Córdoba y 1 de Cundinamarca. Estos son los resultados. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI midió la opinión favorable de los mandatarios locales en los 127 municipios del país con más de 50.000 habitantes. Estos son los mejores alcaldes de 2014. Itagüí, Antioquia, Carlos Trujillo, 92%. La Estrella, Antioquia, Juan Echavarría, 92%. Montelíbano, Córdoba, Gabriel Calle, 87%. Montería, Córdoba, Carlos Correa, 86%. Sahagún, Córdoba, Carlos Elías, 85%. Palmira, Valle, José López, 85%. ¿Qué hizo usted, doctor Trujillo, para ser elegido, escogido como el mejor alcalde? ¿Qué hizo usted en Itagüí? Yamit, Itagüí era el municipio más violento de todo el país y de los más violentos del mundo. Tenía un índice de homicidio incluso por encima de 165 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¡Qué barbaridad! De la mano de la institucionalidad derrotamos la criminalidad. Le devolvimos la esperanza, la confianza a los ciudadanos y sobre todo la tranquilidad en el territorio. Y eso nos permitió conectarnos con la gente, interpretarlos y recibir ese apoyo ciudadano que, como lo acaba usted de recordar, nos dio una aceptación del 92%. ¿Cuándo comenzó usted a surgir nacionalmente? Porque al margen de este episodio de eso fue en el año 14, ¿qué lo catapultó a la política nacional? Yamit, bien lo dice usted, se terminó una tarea exitosa en condición de alcalde del municipio de Itagüí el 31 de diciembre del 2015, dejando una historia escrita en el territorio, y eso nos proyectó en no solo en el municipio de Itagüí, sino en el departamento de Antioquia, y en el año 2018 salimos electos como senador en el departamento de Antioquia con la segunda votación del departamento. Más alta, ¿no? Sí, más alta. ¿Y quién lo metió a la política?
Yamit, digamos que a mí realmente me metió a la política mi deseo de servir, mi convicción de servicio. Mi primera elección ya a mí fue a los 13 años. Me elegí secretario de la Acción Comunal de mi barrio, La Independencia, en Itagüí. ¿Pero en su familia había algún político? No, Yamit, no. No vengo de una tradición, es una historia que hemos construido desde nuestro propio liderazgo, con muchas personas, con la bendición de Dios. Yo fui secretario de esa acción comunal, luego fui el presidente de ella, luego fui concejal, fui diputado del departamento, alcalde, senador y ahora repito como senador de Colombia. Sí, mire, ¿y por qué, siendo usted pues un hombre progresista, que hizo una gran alcaldía, que aplicó, según entiendo, muchas prácticas de desarrollo, ¿por qué escogió la derecha? Digamos, por las convicciones en que me formaron. Mi señora madre es conservadora. Es conservadora de vida, es conservadora de formación, de actuación. Tenemos unas convicciones que nos vimos identificados en el Partido Conservador. Igualmente. Me ha dicho, usted es de familia conservadora. Conservadora. Muy paisa. Muy paisa. Orgullosamente paisa, sí, Yamit. Bueno, miren, ¿qué proyecta hacer como presidente ahora del Partido Conservador de Colombia? Yamit, hoy recibimos la decisión unánime de la Dirección Nacional del Partido Conservador, la responsabilidad de ser el presidente de una colectividad que ha escrito una historia, que tiene una bancada mayoritaria en el Congreso, 15 senadores, 27 representantes, sí, que recibió el apoyo de más de 2.200.000 colombianos el pasado 13 de marzo. Nos pone al frente de la dirección del partido en un momento histórico del país, donde nuestro partido tomó unas decisiones de acompañar a unos candidatos que no ganaron las elecciones. Y hoy, en esta coyuntura, donde se está planteando un acuerdo nacional por el presidente electo, tengo la responsabilidad de estar al frente de la dirección del partido y consolidar el partido, no solo para lo que sigue, sino dentro de ese acuerdo nacional. Miren, bien o mal, el Partido Conservador ha hecho parte de todos los gobiernos de los últimos años en Colombia. No ha faltado ninguno. Es una inclinación hacia la burocracia que tiene el Partido Conservador, ¿no es cierto? Es una inclinación a estar en las decisiones. El Partido Conservador no se puede marginar en este momento histórico. Donde ¿Por qué histórico? Es un partido de una tradición del No, pero ¿por qué momento histórico? Porque es un momento histórico, Yamit, porque es el momento donde la izquierda democrática gana las elecciones. Por eso es histórico, porque los colombianos votaron mayoritariamente por un cambio de lo que venía pasando. Hacia segunda vuelta pasaron dos expresiones que lideraban a su estilo un cambio de lo que representábamos los partidos tradicionales. Pero su partido está totalmente alejado del momento histórico que usted mismo define como el momento en que un hombre de izquierda asume la jefatura del Estado. Sí, Yamit, en eso tiene usted razón en la posición ideológica, pero el momento en el que un presidente gana la elección de manera legítima, como la ganó Gustavo Petro, y Gustavo Petro por iniciativa propia nos invita al Partido Conservador a construir el gran acuerdo nacional para superar los grandes problemas del país y reconciliar la nación. Ahora, usted es muy modesto, digamos, al decir que nos invita, porque tengo entendido que al que invitó fue a usted, lo llamó y lo invitó, siendo usted, digamos, vocero oficial del Partido Conservador o de la bancada. Él lo llamó, ¿no? Sí, Yamit. Yo recibí una invitación directa del presidente electo Gustavo Petro. Él me llamó, me invitó a un café a su casa. Sí. Conversamos por espacio de 2 horas y media, donde él, en un acto de mucha generosidad, un presidente al tercer día de su elección presidencial, me invite con humildad y sobre todo en un tono reconciliador, en un tono donde quería invitar al Partido Conservador a pasar la página del momento electoral y a construir un gran acuerdo que permitiera superar los problemas de la nación. Mejor dicho, ahí le anticipó a usted el presidente electo que él,
Gustavo Petro, iba a gobernar también con el Partido Conservador. Y usted dijo, yo estoy listo. El presidente, digamos, nos dio la primicia, digamos, fuimos los primeros y eso nos hace sentir muy orgullosos en el sentido de que nos tocó el primer momento de lo que él iba a empezar a hacer. Si usted ve, ese jueves se reúne, me reúno con él en nombre del Partido Conservador y posteriormente a eso han venido otras reuniones que terminaron el día de ayer con la reunión con el expresidente Álvaro Uribe, con el excandidato Rodolfo Hernández, con el vicepresidente Germán Vargas, entre otros, el Partido Liberal, el Partido de la U. Ahí recibimos una invitación concreta donde él me planteó de manera directa para que se lo transmitiera a la bancada parlamentaria, que él quería presentar unas grandes reformas, que las quería concertar con los partidos, que quería que el Partido Conservador hiciera parte de esa mesa de discusión de esas grandes reformas. Claro, porque tengo entendido además que usted, digamos, lideró un movimiento interno dentro de su partido para firmar un documento en el que expresaban su deseo de adherir al acuerdo nacional propuesto por el presidente Petro. Después de recoger esa invitación, de escuchar la exposición del presidente y de ver cómo él quería hacer ese gran acuerdo nacional con nosotros los conservadores, yo fui a cumplir la tarea que él me encomendó, es transmitírsela a uno por uno de los representantes y de los senadores, a toda la bancada en su integralidad. Cuando está socializado con toda la bancada, yo tomo la iniciativa de plasmar esa decisión de la bancada en un documento que fue firmado por 40 congresistas, unos en condición de senadores, otros en condición de representantes electos, de tomar esa decisión, de no hacer oposición al gobierno de Gustavo Petro y de ir a acompañar una agenda legislativa que hoy no conocemos porque obviamente estamos esperando es que llegue el momento de su posesión y que radique dicha agenda. Obviamente eso, doctor Trujillo, molestó muchísimo al entonces director del Partido Conservador, el doctor Omar Yepes, quien, entre otras cosas, produjo entonces este documento. Mire, el Partido Conservador tiene un puesto en la historia de Colombia y no puede borrarlo con actitudes o posiciones equívocas. Debe ser consecuente con los principios y doctrinas que le han sido característicos en sus relaciones con el gobierno y con otras organizaciones políticas. Ahí manifestaba su antecesor su malestar por su actitud. Primero, por Omar Yepes no hay sino reconocimiento, cariño y gratitud por lo que hizo por nuestro partido en 4 años, donde deja un partido fortalecido y me deja un gran reto hacia adelante de entregar un partido como lo entregó él, fortalecido y organizado. Una colectividad está compuesta por muchas personas con distintos puntos de vista. El punto de vista del expresidente Omar Yepes quedó plasmado en esa red social. Yo después de eso tuve un encuentro, una conversación con él, donde yo le transmitía lo primero, el mensaje de reconciliación y sobre todo el mensaje de invitación a ese gran acuerdo nacional que le hacía al Partido Conservador el presidente electo Gustavo Petro, y él me dijo que respetaba esa decisión, así no la compartiera. Y hubo otro documento muy duro, un trino del mismo doctor Yepes contra los conservadores por su giro hacia el entendimiento con el doctor Petro. El ser humano sin principios, que no defienda valores, que carezca de rectoría espiritual, que no tenga rumbo y vaya para cualquier parte, que viva del acomodamiento, es un ser vacío, sin contenido alguno. Es como si no existiera. Uy, duro eso, ¿no? Contra ustedes, contra usted. Como se lo decía Yamit, es respetable la posición. Sí, no lo sé, pero es durísimo, ¿no? Sin duda alguna exteriorizó lo que él estaba pensando, pero no recogía el sentimiento de la colectividad, el sentimiento de la bancada, el sentimiento de la dirección nacional. Digamos que
por la tradición del Partido Conservador, y se lo digo con infinito respeto, lo que el Partido Conservador quiere ahora es burocracia. Inmediatamente después de comerciales, me responda, por favor. Afanes burocráticos, doctor Trujillo. En ese encuentro con el presidente electo Gustavo Petro no se tocó ningún tema de representación política. No, pero digo, la posición del conservatismo, esa aspiración burocrática. Hoy no tenemos ni ninguna conversación ni ninguna aspiración en ese sentido. El Partido Conservador hoy tiene una gran preocupación y quiere leer el momento del país. El país votó por un cambio, el país hoy tiene unos problemas que queremos ayudar a superar. Un país con 22 millones de personas en la pobreza, 7 de ellas en la pobreza extrema, tiene que ser nuestra prioridad. Yo creo que queremos ayudar a superar la polarización, a encontrar la nación en una sola dirección, de sacar a Colombia de las grandes dificultades que tiene. Y para lograrlo tenemos que sacar adelante las grandes reformas, donde nosotros los conservadores le damos la tranquilidad, no solo a los conservadores de Colombia, sino al país, que vamos a garantizar que esas líneas rojas que nosotros defendemos, como la propiedad privada, Yamit, como la libertad de prensa, como vamos a acompañar con decisión el combate a cualquier expresión criminal. El orden para nosotros los conservadores es fundamental. Pero mira, doctor Trujillo, en este otro comunicado que produjo el doctor Yepes, advierte sobre la gran contradicción que hay en la posición que ustedes han asumido, cuando dice lo siguiente: el Partido Conservador ha sido un partido de derecha, con principios y programas claramente conocidos por la opinión nacional. Doctrinariamente, el partido tiene una posición antagónica a las ideas de izquierda del presidente electo. ¿No tiene razón el doctor Yepes al afirmar eso? El doctor Yepes, como le reitero, toda mi consideración y respeto. Sí, pero nosotros hoy, la posición del Partido Conservador es en la dirección de la solución de los problemas de los colombianos. Nosotros no estamos como conservadores diciendo que tenemos identidad ideológica con determinada posición política. Nosotros defendemos una posición ideológica, tenemos una doctrina conservadora de defender la propiedad privada. Sí, no, pero digo, no tiene razón el doctor Yepes cuando dice la posición política, ideológica del presidente electo es totalmente antagónica con el Partido Conservador. Por eso tenemos que esperar, Yamit, que presente las reformas para saber. Hoy no podemos decir que estamos de acuerdo con las reformas o en contra de ellas, porque las reformas, como me lo dijo el mismo presidente electo, no las han presentado, no las han redactado. Entonces, nosotros no estamos diciendo que nos identificamos ideológicamente con lo que él ha representado y su historia. Estamos diciendo que hacemos parte de un gran acuerdo nacional que él ha planteado, de una reconciliación de la nación y que vamos a caminar en la misma dirección de sacar adelante la agenda legislativa que consagrará las grandes reformas que necesita el país para superar, sobre todo, la pobreza, el hambre, que es una de las grandes preocupaciones, y consolidar la anhelada paz. Es que el doctor Omar Yepes, que entre otras cosas lo propuso a usted hoy como su sucesor al frente del Partido Conservador, al retirarse de la directiva de su partido, dijo que él veía al presidente Petro muy conciliador, pero que ojalá se mantuviera así y no cayera en lo que dijo él era como candidato, cerca de Chávez y cerca de Fidel y cerca de la izquierda y tal. ¿Usted no teme lo mismo? Hoy, palabras del presidente Omar. Lo primero, el presidente Omar fue el que me propuso hoy para que asumiera. Hace 4 años yo fui de los directivos que lo eligió. Entonces hoy le recibo un partido que le entregué hace 4 años. Segundo, él hoy dice que tiene unos temores pasados, pero que hoy en el presente ve un presidente, Gustavo Petro, conciliador y con ganas de sacar adelante la nación, unirla y dejar atrás la polarización. Palabras del presidente Gustavo Petro que me exteriorizó.
Me dijo, senador Carlos Andrés, yo ya no soy el jefe de la oposición, yo soy el jefe de Estado y quiero unir la nación. Yo tengo que partir del principio de buena fe y entregar una confianza que será consolidada en el tiempo o desvirtuada en el tiempo. Yo no me puedo anticipar, lo dijo el presidente Omar. Hoy está en un tono conciliador, que ojalá ese tono no cambie, sino que se consolide para que podamos avanzar hacia una paz duradera, hacia una superación de unos problemas que tiene la nación, como reitero, la superación de la pobreza, la consolidación de la paz y poder sacar nuestra nación de este difícil momento. El expresidente Uribe, como usted de Costa dijo ayer, que él es conservador, se lo sabe, él sí hará una oposición al gobierno del presidente Petro. Una oposición respetuosa, dijo, pero oposición. Ustedes no. No, nosotros ya la decisión tomada es que el Partido Conservador hace parte del acuerdo nacional y no será partido de oposición. Sino partido de gobierno. Yamid, nuestro partido funciona distinto a los otros partidos. Nuestro partido es una dirección colegiada donde hay un vocero que es el presidente, condición que yo hoy asumí. Sí. La ley nos obliga entre el 7 de agosto, el día que se posesiona el presidente de la República, al mes, o sea, el 7 de septiembre, tiene que haber un acto jurídico que emana de esa dirección nacional que el presidente, condición que yo tengo hoy, comunica a la opinión pública y al Consejo Nacional Electoral. Solo en ese momento se tomará la decisión cuál será la posición definitiva, pero la única posición hoy definitiva es que el Partido Conservador entra al acuerdo nacional y no es partido de oposición. Por eso, no será partido de oposición al gobierno del presidente Petro. No será partido de oposición. Y en consecuencia lo acompañarán en todas sus reformas, en el Congreso. Nosotros no le estamos entregando un cheque en blanco. Nosotros hacemos parte del acuerdo nacional, de esa mesa de discusión de las grandes reformas. Aprobaremos y acompañaremos lo que defienda los intereses de los colombianos y salvaguardaremos unos principios en los que creemos y hemos defendido a través de la historia, como les reitero, garantizaremos la propiedad privada, la libertad, la libre empresa, el orden, la libertad de prensa. Entonces, esa posición definitiva se tomará y es la obligación que nos otorga la ley entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre. Sí, no, doctor Trujillo, pero todos los televidentes y en general todo el mundo entiende que cuando un partido asume la posición de ser parte del gobierno, como usted me acaba de decir, de cooperar con el gobierno, pues obviamente lo que ofrece a cambio no es a cambio de burocracia, sino del apoyo parlamentario a sus propuestas, lo cual quiere decir que el presidente Petro tendrá en el Parlamento de Colombia el apoyo a sus iniciativas del Partido Conservador. Sí, Yamid. Como le reitero, el Partido Conservador va a acompañar las iniciativas que vayan en favor de los colombianos, sí, salvaguardando eso. No. Pero la posición, Yamid, quedan dos posiciones. Recuerda que la ley nos da 3 escenarios: de gobierno, independiente, de oposición. Pero ustedes asumieron de gobierno. No. Hoy la única posición que se ha tomado es que no somos partido de oposición. Por eso. Quedan 2 escenarios posibles, escenario que solo se definirá entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre. Pero usted me acaba de decir que serán partidos que harán parte del acuerdo nacional, es decir, partido de gobierno. Pero para ser parte del acuerdo nacional se puede hacer parte en cualquiera de las 2 condiciones, Yamid, o como partido de gobierno o como partido independiente. Pero ya están en el gobierno, el canciller de la República es conservador. Pues eso me contaron los periodistas esta mañana. Yo no tengo el gusto y el placer de conocer al doctor Leiva, espero conocerlo. Y si usted me cuenta que es conservador, lo recibo con entusiasmo y espero como canciller defienda... Pero eso parece una broma, hombre. Al margen de eso, usted sabe que él es conservador y usted también bien lo sabe, que es canciller nombrado. En consecuencia, ya el Partido Conservador, digamos, tiene representación en el gabinete, por llamarlo de alguna manera. Pero le insisto en lo siguiente: cuando un partido asume una posición como la que está asumiendo a partir de ahora el Partido Conservador, que provocó la renuncia del doctor Omar Yepes, quien pedía que no hubiera esa colaboración, quiere decir que habrá cooperación en el legislativo. La habrá,
Sí, vamos a acompañar las reformas en lo que creamos nosotros que le conviene a los colombianos. Por ejemplo, ¿habrá apoyo a la reforma tributaria, que va a ser el primer proyecto? Pues hoy ya decir que el Partido Conservador va a votar o va a negar la reforma tributaria es muy a priori porque no la conocemos, Yamil. Hoy todo lo que se habla de las reformas es especulación, solo cuando se radiquen. ¿Qué me dijo el presidente electo? Que las reformas él las quiere presentar en el mes de agosto, muy posterior a su posesión. ¿Usted está contento con lo que hasta ahora ha hecho el doctor Petro? Sí, muy contento que un presidente que representó una inconformidad y fruto de ello ganó unas elecciones de manera legítima y que en una actitud conciliadora, en solo una semana o cuando más 2 semanas, logre invitar a los líderes de los distintos partidos políticos, a quien no ganó la elección, como es Rodolfo Hernández, a un líder de un partido como el expresidente Álvaro Uribe, a un líder tan importante como el expresidente Germán Vargas, entre otros, haya logrado, digamos, hacer una mesa de diálogo, una mesa que permita ponernos de acuerdo en unas cosas, puede que en otras no, pero si no conversamos no habrá posibilidad de ponernos de acuerdo. Doctor Trujillo, muchas gracias. Y bueno, feliz cumpleaños, ¿no? Muchas gracias, Yamil. Hoy, ¿no? Hoy Dios me regala un año más de vida y mi Partido Conservador me entrega la responsabilidad de dirigirlo, entonces yo creo que es un maravilloso regalo. Y ahora en el gobierno. Ahora estamos en el Acuerdo Nacional. Muchas gracias, doctor. A usted, querido Yamil, gracias por la invitación y a todos los colombianos, gracias por esta gran oportunidad. Muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Nuevo aumento en tasa de interés. Sube a 7.5, el más alto en 20 años. Ministro de Hacienda dice que el aumento de las tasas tiene como único fin atajar la inflación. Gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, expresa preocupación por crecimiento acelerado del crédito. Restablecerán alza gradual en la gasolina. Primer aumento será de 150 pesos galón. Drástica baja en el desempleo, revela el DANE. Mintrabajo dice que el gobierno actual logrará un dígito en desempleo. Avión del fiscal aterriza de emergencia por falla en presurización. Asesinan a diputado en el Arauca. 25 dirigentes liberales amenazados. Toque de queda en San Andrés por paso de tormenta tropical. Crecen contagios y muertes por COVID. Termina esta noche la emergencia sanitaria con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Junta Directiva del Banco de la República aumentó las tasas de interés para atajar la alta inflación que se viene presentando en el país. El aumento es de 1,5%, con lo cual la tasa de intervención del emisor llega al 7,5%. El Banco de la República también manifestó preocupación por el acelerado crecimiento en la cartera de crédito. En línea con las expectativas del mercado financiero colombiano, el Banco de la República subió sus tasas de interés al 7,5%. La decisión unánime de la Junta Directiva del Banco Emisor va encaminada a frenar la alta inflación que se viene registrando en el país, hoy en niveles de 9,07%. Desde marzo de 2002 no se observaba una tasa de interés en dichos niveles. La carestía sigue respondiendo a la situación internacional que continúa afectando la cadena de suministros de los bienes agrícolas. Los precios de los alimentos vienen cediendo, pero a un menor ritmo. Las expectativas de inflación siguieron aumentando y se ubican significativamente por encima de la meta de 3% en el horizonte de política. El gerente del Banco de la República afirmó que también se observa un crecimiento acelerado en la cartera de crédito, lo que genera un monitoreo permanente. Es un riesgo, por supuesto, en primera instancia para los hogares mismos, pero también un riesgo para el sistema financiero. Hay que tener cuidado por parte de los hogares y por parte de los establecimientos de crédito con un crecimiento excesivo. Por su parte, el gobierno aseguró que se buscan medidas adicionales para reducir presiones al costo de vida.
De encontrarse alternativas de reducción arancelaria o como lo hicimos también, de sacar los fletes de la base gravable de aranceles y de IVA para otras partidas, en la medida en que encontremos que eso sea viable, que es recomendable, naturalmente se tomarán, porque el propósito es controlar el fenómeno inflacionario. Frente al crecimiento se espera que continúe la dinámica. La proyección pasó de 5% al 6,3% para el cierre de este año. Por su parte, los gremios del sector productivo reaccionaron a la decisión del Banco de la República. Señalaron que era una medida necesaria, pero indicaron que se podría determinar un compás de espera en futuras decisiones en materia de tasas de interés. Para los gremios de la producción nacional, la decisión del Banco de la República de llevar sus tasas de interés al 7,5% suma herramientas para atajar la alta inflación en el país. Sin embargo, para Fenalco podría darse un compás de espera para no subir más la tasa de referencia que pueda poner en riesgo el consumo. Lo que se ha hecho ya durante este año es un esfuerzo muy significativo y tal vez sea suficiente. Nosotros esperaríamos que ya el Banco de la República, que en la medida que comience a afectar el descenso de la inflación, pues no tenga necesidad de subir más puntos porcentuales, porque no solamente se estimula el consumo, sino que se estimula la inversión y obviamente la iniciativa empresarial. Para la subbancaria, más que una medida esperada, era necesaria. Era algo esperado, era algo necesario, pero ojalá ya la inflación empiece a responder como ya respondió el mes pasado. El presidente de la República, Iván Duque, defendió la decisión. Vemos que hay que seguir trabajando para contenerla. La inflación es quizás el impuesto más costoso para las familias más vulnerables. Yo creo que actuar cuando vemos buenas cifras de crecimiento, buenas cifras de empleo, pues me parece también que es importante que el Banco de la República haga su labor. Se espera que la inflación empiece a ceder en el segundo semestre del año. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, anunció el restablecimiento del alza gradual en el precio del galón de gasolina y de la CPM. El gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, trabaja en lo que será el alza en los precios de los combustibles a partir del mes de julio. El ministro de dicha cartera, Diego Mesa, explicó que el incremento se realizará de manera gradual para evitar impactos en la inflación. El alza, que se calcula entre 100 y 150 pesos, sería menor al que primero proyectaba el gobierno de 200 pesos. El galón de la gasolina, actualmente en el promedio nacional, se ubica en 9.030 pesos. Estamos definiendo cómo se darán los ajustes. Mencioné que ha habido un decrecimiento importante en el precio del biodiesel en los últimos 15 a 20 días, que eso nos da un poco de más margen para poder cualquier ajuste que se haga, que se vaya para el ingreso productor del fósil, que es lo que nos genera, digamos, la mayor presión fiscal. El pronunciamiento fue hecho durante la rendición de cuentas del sector de Minas y Energía. El DANE reveló hoy que la tasa nacional de desempleo bajó 4,6% en mayo. El informe del organismo estadístico indica que 940.000 personas lograron ubicarse laboralmente durante el quinto mes del año. El director del DANE reveló que mientras en mayo de 2021 el desempleo alcanzaba un porcentaje de 15,2% de la población económicamente activa, en el mismo mes de este año, en el 2022, la tasa de desempleo bajó a 10,6%. El número de personas sin trabajo pasó de 3.584.000 a 2.644.000. Una de las mayores reducciones experimentadas en el mercado laboral durante los últimos meses. El hecho de ver detrás de esta salida del desempleo de 940.000 personas, una mayoría en hombres, es que tuvimos una importante reactivación del empleo en transporte terrestre, público, automotor, en actividades agropecuarias, recordemos, de carácter mixto, y en el caso del favorecimiento de las mujeres en las actividades de servicio doméstico, de entretenimiento y actividades culturales y deportivas. Según el DANE, por ciudades las de mayor desempleo son Quibdó, Valledupar, Ibagué y Florencia, mientras que Villavicencio, Manizales y Bucaramanga registran las menores tasas de desocupación. En el país se han recuperado 2.196.000 empleos de los que se habían perdido por la pandemia. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, celebró la recuperación del mercado laboral y confió en que el nuevo gobierno recibirá este mercado laboral con un desempleo inferior al 10%. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el ministro de Trabajo afirmó que el país ya recuperó el nivel de empleo que traía
antes de la pandemia, que ascendía a 22.300.000 personas ocupadas. La recuperación de estos 940.000 nuevos puestos de trabajo, el 65% son mujeres. Entonces, todas las políticas para incentivar el empleo están dando muy buenos resultados y ese es el dato que le entregamos al nuevo gobierno. ¿Se mantendrá el subsidio a la contratación? Todos los que tienen que ver el incentivo monetario a nuevos puestos de trabajo, el cual los próximos días superaremos los 500.000 subsidios, 500.000 nuevos puestos de trabajo. Esto va hasta el año 2023. El ministro confió en que el nuevo gobierno del electo presidente Gustavo Petro recibirá el país con una tasa de desempleo inferior al 10%. El avión en el que viajaba el fiscal general Francisco Barbosa y varios de sus más inmediatos colaboradores reportó una grave emergencia y debió aterrizar precipitadamente en la base de Palenquero en Puerto Salgar, Cundinamarca. El avión que transportaba al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a la vicefiscal Marta Mancera, a la directora de comunicaciones de la Fiscalía, Paola Tovar, y a la secretaria privada, Daniela Guzmán, presentó fallas en el sistema de presurización y tuvo que aterrizar de emergencia luego de salir de Bogotá con destino a la ciudad de Medellín. La pericia de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana garantizó el éxito de la maniobra de aterrizaje en la base aérea de Palenquero en Puerto Salgar, Cundinamarca. El fiscal general de la Nación y su equipo recibieron atención básica en salud en la sede militar y el fiscal general sufrió un trauma en el oído izquierdo. Técnicos de la Fuerza Aérea Colombiana evalúan el estado del avión ante los posibles daños. Tras un consejo de seguridad, las autoridades ofrecieron una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita esclarecer el asesinato del diputado liberal Carlos Hernández. Carlos Hernández era el segundo vicepresidente de la Asamblea de Arauca. El diputado fue hallado sin vida esta mañana a un lado de la carretera entre los municipios de Saravena y Fortul. Las autoridades, luego de reunirse en Consejo de Seguridad Extraordinario, anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita aclarar el homicidio. Ofrecer hasta 200 millones como recompensa para quien suministre información y nos puedan dar los autores materiales o intelectuales de este hecho tan atroz. Las primeras hipótesis apuntan a que el diputado se dirigía de Saravena, de donde era oriundo, hasta el municipio de Arauca, trayecto en el que se movilizaba sin su esquema de seguridad. El cuerpo fue hallado con 3 impactos de arma de fuego. En ese mismo momento se activó un protocolo con nuestra Fiscalía, Ejército Nacional y Policía Nacional. Tras este asesinato que ha conmocionado a la dirigencia política en el departamento de Arauca, se ha pedido a la Unidad Nacional de Protección reevaluar el nivel de riesgo de los diputados. El asesinato del diputado de Arauca, Carlos Hernández, no es un hecho aislado. Hoy el Partido Liberal, por medio de su secretario general Miguel Ángel Sánchez, denunció que 25 dirigentes de esa colectividad están amenazados de muerte en ese departamento. El asesinato del diputado Carlos Hernández del Partido Liberal en Arauca, precandidato a la gobernación de ese departamento, mereció el repudio de esa colectividad y el llamado de alerta a las autoridades porque, dice el secretario general del Partido Liberal, sus militantes, sus dirigentes están en peligro en el departamento de Arauca. Hemos hecho alrededor de 25 solicitudes de diputados, concejales, miembros de nuestros directorios municipales y departamentales que pues manifiestan temores y que manifiestan amenazas vía telefónica, vía panfletos, vía mensajes que les hacen llegar de que no se pueden movilizar por tal lado, por X lado, una situación bastante difícil para el ejercicio de la política liberal. El llamado que hace el Partido Liberal se da porque, según el secretario general de la colectividad, Miguel Ángel Sánchez, es el departamento donde más peligro hay para ejercer la política. La Procuraduría General le pidió al Gobierno Nacional evaluar el cierre de la cárcel de Tuluá, escenario del incendio que dejó 52 personas muertas. Luego de varias inspecciones, la Procuraduría solicitó evaluar de manera inmediata el cierre de la antigua cárcel de Tuluá, centro del Valle. Según el Ministerio Público, el incendio del pasado 28 de junio pudo afectar la construcción, lo que pondría en riesgo la vida de otros reclusos. Falta ventilación, oscuridad y bueno, muchos otros elementos que nos hacen solicitar que se evalúe, repito, a la mayor brevedad, el posible cierre o sellamiento de esta infraestructura muy antigua.
Entre tanto, el Instituto Nacional Penitenciario INPEC respondió que trabaja de manera articulada con las demás autoridades para proteger la vida de los internos y por eso trasladó a 350 personas hacia 12 cárceles del país. El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó al ex senador colombiano Luis Alberto Gil Castillo por estar involucrado en hechos de corrupción y le prohibió la entrada a ese país. Según un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, el ex senador Luis Alberto Gil Castillo aceptó sobornos de un grupo considerado terrorista para el país estadounidense, conocido como Autodefensas Unidas de Colombia, a cambio de ejercer su influencia política en favor de esta organización. El comunicado también añade que Gil Castillo más tarde intentó sobornar a un testigo en un caso penal en su contra. Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Colombia y la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen transnacional y el terrorismo. El Departamento de Estado también sancionó a la esposa del ex senador, Doris Clemencia Vega Quirós, y ninguno podrá ingresar a los Estados Unidos. En una funeraria del sur de Cali permanece el cuerpo del ex jefe del cartel del Valle del Cauca, Gilberto Rodríguez Orejuela, que fue repatriado en las últimas horas. El capo, fallecido en una prisión de Estados Unidos el pasado 31 de mayo, lideró una cruenta guerra contra el cartel de Medellín en los años 90. Las exequias se realizarán de manera privada por petición de sus familiares. En alerta máxima y bajo toque de queda que regirá desde la medianoche permanece el archipiélago de San Andrés y Providencia por el paso de la tormenta tropical Bonnie. Teniendo en cuenta la actual alerta roja emitida por el IDEAM y las principales autoridades climáticas, el gobierno departamental tomó como medida preventiva establecer toque de queda en la isla de San Andrés a partir de las 12 de la medianoche. El gobernador del departamento archipiélago amplió esta información y asimismo anunció que el aeropuerto no será cerrado durante el evento tropical. ¿Por qué se toma un toque de queda? Va a haber incremento de los vientos. Este fenómeno se tiene que tratar como una tormenta tropical, unas ráfagas de viento bien fuertes que se pronostican. Ojalá pues esto cambie, pero eso es lo que hay pronosticado. En la misma línea, el capitán de puerto de la isla explicó las restricciones que habrá para las embarcaciones y actividades náuticas que se desarrollan normalmente en el territorio insular. Para el día de mañana va a haber restricción total a la navegación de las embarcaciones, recomendaciones para los que tengan sus embarcaciones que las tengan bien amarradas o que las tengan fuera del agua, es lo que principalmente recomendamos. Por último, el coordinador para la gestión del riesgo y desastres de la isla reiteró la importancia del kit de emergencia y de estar atentos a la información que se emita en caso de ser necesaria una evacuación hacia los albergues dispuestos en la isla. Las principales autoridades estarán reunidas en PMU durante las próximas 24 horas con el fin de mantener informada a la comunidad en cabeza del gobernador del archipiélago y la directora general del IDEAM. La propagación del coronavirus sigue avanzando en Colombia. Las muertes por esta enfermedad se duplicaron en la última semana, según el Ministerio de Salud. Suben los contagios y se duplica la cifra de fallecidos por COVID-19 en Colombia. En la última semana, el Ministerio de Salud confirmó que 23.827 personas se infectaron de COVID-19. Se procesaron 117.136 pruebas en los laboratorios del país. Casos activos subieron a 25.198. Las víctimas fatales que deja la pandemia en la última semana, 100. El total de fallecidos por COVID-19 en Colombia, 140.070. Estas son las cifras de las últimas 4 semanas relacionadas con la pandemia del COVID-19. Del 3 al 9 de junio, 8.742 contagios, 27 fallecidos. Del 10 al 16 de junio, 13.810 contagios, 24 fallecidos. Del 17 al 23 de junio, 19.697 contagios, 52 fallecidos. Y esta última, 23.827 contagios, 100 fallecidos. Después de 2 años y 3 meses de pandemia, la emergencia sanitaria para enfrentar el COVID-19 llega a su fin. Desde esta medianoche se levantan las medidas económicas y sanitarias excepcionales que estuvieron vigentes desde el año 2020 para enfrentar el coronavirus. Después de 840 días de emergencia sanitaria, esta figura llega a su fin y con ello termina el permiso a las empresas para conceder vacaciones sin previo aviso. Concluye también el retiro parcial de cesantías por pandemia. Se reanuda el cobro de intereses por mora en aportes a la seguridad social.
Se mantiene la posibilidad del trabajo en casa y las EPS en adelante deberán gestionar los ingresos a cuidados intensivos cuando así lo requieran sus pacientes. El país se encamina hacia una nueva normalidad. Dejamos de tener algunos temas como probablemente vamos a llegar cercanos al 40% de refuerzos y quitaríamos ya a nivel nacional tapabocas en lugares cerrados. Pero en general este mes que viene es un mes de transición en el cual vamos a ir cambiando, vamos a ir llegando a esa nueva normalidad que ya en cierta forma está completamente en las calles, pero vamos regulando toda la adaptación y todo el ajuste de normas para que también tengamos la posibilidad de dejar ya normalizada toda la estructura jurídica e institucional del Estado. En cuanto a la vacunación contra el COVID-19, el Ministerio de Salud confirmó que esta queda incluida en el Plan General de Inmunización. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Corte Constitucional que no tumbe el sistema penal inquisitivo con el que se investiga a los congresistas, como pide una demanda que cursa en ese alto tribunal. Marco Antonio Rueda, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, le pidió a la Corte Constitucional que rechace una demanda que pide acabar con el sistema penal inquisitivo para que los congresistas del país sean juzgados por el sistema penal acusatorio, considerado por los demandantes como más garantista. El magistrado Rueda se opone a la demanda, advirtiendo, entre otros argumentos, que de aceptarse causaría una artificiosa división interna que provocaría que algunos de los integrantes de la corporación estuvieran despojados de funciones en contravía de la Carta Política, que le asigna a los miembros de la Sala de Instrucción competencias para investigar y acusar. Comenzó el empalme entre la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la vicepresidenta electa Francia Márquez. Hoy se reunieron los equipos técnicos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la vicepresidenta electa Francia Márquez realizaron su segundo encuentro para arrancar formalmente con el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante. Durante el encuentro se habló de los proyectos implementados en los últimos 4 años en temas de equidad de género y a los cuales se les dará continuidad. Además, se habló de las acciones del gobierno nacional sobre transparencia y sobre las medidas adoptadas para la reactivación de la economía tras la pandemia del COVID-19. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez también se reunió con el nuevo canciller Álvaro Leiva para iniciar el empalme en este ministerio. En alusión al informe de la Comisión de la Verdad, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la verdad de la fuerza pública también debe ser escuchada y tenida en cuenta. Pocas horas después de conocer el informe de la comisión, el ministro de Defensa aseguró que en la búsqueda de la verdad establecida en el acuerdo de paz se debe señalar a todos los victimarios y no solo a una parte. Que la búsqueda de esa verdad total continúe y que los reflectores del acuerdo de La Habana no se enfoquen en algunos, sino realmente se enfoquen en los verdaderos victimarios. Que sean esos reflectores los que le permitan a todos conocer la verdad, pero la verdad que todos tienen que aportar. Señaló que todos los responsables deben asumir sus culpas de manera individual. Que la reputación no se baraja como en una naipe en el que se mezclan y se revuelven todas las cartas con otras. A cada quien que asuma la responsabilidad que les corresponde. En otros hechos, esta tarde empezó el empalme del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares. Como delegados del presidente electo Gustavo Petro, asistieron el general retirado de la policía William Salamanca, Adelina Cobo y María Clara Vaquero, quien fue representante sindical de los trabajadores civiles del ministerio. El Directorio Nacional Conservador eligió hoy por unanimidad al senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo como su nuevo presidente. El senador Trujillo reemplaza al dirigente caldense Omar Yepes Alzate, quien permaneció 3 años al frente de la colectividad azul. El nuevo presidente del Directorio Nacional Conservador tiene 46 años y nació en Itagüí, Antioquia. Fue el promotor para que el Partido Conservador ingrese al Acuerdo Nacional de Gustavo Petro, el presidente electo. Es una decisión de una bancada hoy validada con una vocería legítima que me entrega la Dirección Nacional y hacer parte de las mesas directivas del Congreso como partido, y entre el 7 de agosto y 7 de septiembre será la decisión, responsabilidad de la Dirección Nacional, donde yo únicamente seré el encargado
de comunicarle a la opinión pública dicha decisión. La decisión mayoritaria del Partido Conservador fue refutada por el expresidente de esa colectividad, Omar Yepes. Desconfía de Petro. Uno sabe en qué momento vuelve el Petro que hemos conocido en el pasado. El Petro de hoy da cierta tranquilidad, pero yo no sé el Petro de mañana si vuelva a ser el Petro de ayer. Lo único claro hasta el momento es que el Partido Conservador no será oposición a Petro, será o de gobierno o independiente. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento del ministro del Interior, Daniel Palacios, tras advertir que se incumplió con la ley de cuotas. El ministro anunció que apelará la decisión. En menos de 3 meses, el tribunal profirió fallos, anulando 3 nombramientos del gobierno Duque: el de Diego Molano, ministro de Defensa, el de Víctor Muñoz, director del DAPRE, y hoy el de Daniel Palacios, ministro del Interior. El argumento para tumbar los nombramientos es el mismo, que para la fecha en la que emitieron los decretos no se contaba con un mínimo de 30% de participación femenina en el gabinete. Cuando nombraron a Daniel Palacios había 5 ministras y, según el tribunal, el 30% del que habla la ley de cuotas se lograba con 6. Los funcionarios apelaron y, mientras se resuelven sus recursos, continuarán en sus cargos. El Contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, alertó por presuntas irregularidades por más de 16.000 millones de pesos en la empresa de Acueducto de Bogotá. Además, confirmó retrasos en las obras del metro para la capital del país. Presuntas irregularidades por más de 16.000 millones de pesos investigó la Contraloría en la empresa de Acueducto de Bogotá. Encontraron incidencias fiscales, incidencias disciplinarias y 36 actos administrativos. Se arrojaron como resultados más de 16.000 millones de pesos en hallazgos con presunta incidencia fiscal, la gran mayoría de ellos representados en uno por más de 7.000 millones de pesos en cuanto a obras pagadas y no ejecutadas. El Contralor Julián Ruiz también lanzó una alerta por los retrasos en las obras del Metro de Bogotá, específicamente en la calle 72. Es el interceptor de la calle 72, en donde los trabajos se encuentran prácticamente paralizados, con ocasión de que se encontraron las vías férreas del tren de Bogotá al momento de la excavación. Se confirmaron acciones de vigilancia que se requieran para verificar la ejecución de las obras. Un establecimiento dedicado a la venta de bicicletas de alta gama fue blanco de una banda de ladrones en Bogotá. Más de 50 millones de pesos en mercancía y computadores fueron hurtados por los delincuentes. Millonario robo en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Un comercio dedicado a la venta de bicicletas de alta gama fue blanco de una banda de delincuentes que ingresaron forcejando las cerraduras de las puertas. La puerta principal la violentaron, rompieron los candados y entraron. Se llevaron 11 bicicletas, un computador del local y el DVR de las cámaras. Estamos evaluando las pérdidas, pero más o menos ascienden a los 50 millones de pesos. Una millonaria suma que perdieron estos emprendedores. Hasta el momento la policía no se ha pronunciado. Agentes del CTI llegaron hasta el sitio para investigar lo sucedido. De los ladrones no hay pista. El año 2022 marca un récord histórico en la venta de motos en Colombia. Según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, solo en mayo entraron al mercado casi 70.000 motos más. También aumentaron las muertes de usuarios de motocicletas. En los primeros 5 meses del año han perdido la vida más de 1.800. Los meses transcurridos del 2022 han marcado cifras históricas en cuanto a venta de motos. En marzo, por ejemplo, ingresaron a la movilidad 81.416 motos más. Según Andemos, en mayo se vendieron 69.886 motocicletas para un total en lo corrido del año de 356.952 unidades. Las motos en Colombia son bastante baratas y movilizarse en moto resulta ser más económico que en el mismo transporte público. Eso quiere decir que al finalizar el año, Colombia podría tener circulando más de 11 millones de motocicletas. Un aumento en 170.000 motos frente a las 740.000 motos que se registraron en el 2021. Sin embargo, las cifras de accidentes de los usuarios de motos siguen creciendo y son los actores viales más vulnerables. Según cifras de la Agencia de Seguridad Vial, a mayo se contabilizaban 1.823 víctimas fatales, es decir, el 58,77% del total de las víctimas en accidentes viales.
la principal causa de mortalidad de los motociclistas en Colombia es el exceso de velocidad. Bájale a la velocidad, que si usted lo hace y maneja con precaución, seguramente llegará bien a casa. Según Andemos, la pandemia aumentó la comercialización de motos y hoy son la mayor flota vehicular con el 60% del total de vehículos que ruedan en el país. El Consejo Nacional Arrocero alista la definición de los recursos para el incentivo de almacenamiento del grano aplicable en el segundo semestre del año. El Consejo Nacional Arrocero, conformado por el gobierno, la industria y productores, establecieron las condiciones que regirán el incentivo al almacenamiento para el segundo semestre del presente año. Allí se logró que los recursos inicialmente previstos del incentivo por 17.000 millones de pesos fueran incrementados a 25.000 millones. Para la Cámara de Induarroz de la ANDI, la medida representa beneficios para todos los actores de la cadena arrocera y en la estabilidad del sector. Con ello se contribuye de manera significativa al empleo rural y a la seguridad alimentaria del país. El Consejo Nacional Arrocero aumentó los recursos de incentivo al almacenamiento con el fin de garantizar la compra del producto a precios razonables de la industria a los productores. Se evaluó los costos de producción, los incrementos en los precios de los fertilizantes y la situación económica de los productores, la cual se ha visto afectada en materia de ingresos. El presidente Iván Duque entregó un sector de la doble calzada entre Chachagüí y Pasto. Desde esa zona del país también se refirió a la tasa de desempleo entregada por el DANE. La doble calzada entre Pasto y Chachagüí reduce el tiempo de viaje entre el aeropuerto Antonio Nariño y la ciudad de Pasto hasta en 30 minutos. Este es el resumen de algunas de las obras entregadas en Nariño por el gobierno Duque. Junín Barbacoas terminada, llevamos 20 años esperándola. Segundo, Pasto Mojarras esperándola 20 años. Tercero, el puente sobre el río Bermúdez terminado. Fuera de eso, el componente de Pasto Chachagüí, que había sido abandonado, terminado. Desde Chachagüí, Nariño, el presidente además se refirió a la cifra de desempleo entregada por el DANE. Afirmó que se ha recuperado el 100% de los empleos perdidos en pandemia. Ya tenemos un mejor indicador que el que teníamos en momentos prepandémicos. ¿Qué necesitamos? Seguir manteniendo la confianza en el país, seguir manteniendo la inversión en el país. El presidente además destacó que Colombia quedó en primer lugar en América Latina en manejo de la pandemia por COVID-19, según el índice Bloomberg. El Departamento Nacional de Planeación se pronunció frente a denuncias periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción con recursos de las regalías por 500.000 millones de pesos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz. A través de un comunicado, Planeación Nacional pidió a los organismos de control que investiguen las posibles anomalías con regalías que habrían ocurrido durante la administración del anterior director Luis Alberto Rodríguez, y se mostró dispuesta a colaborar en el proceso de indagación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,78% a 1.322 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 17,74% a 730 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 10,41% a 757 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 25.000 millones de pesos, con una variación negativa de 4,72% a 31.700 pesos. El dólar cerró al alza. El precio alcanzó un máximo histórico. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.151 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.020 pesos y la venden en 4.100 pesos. Un euro cuesta 4.350 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 33 centavos. El azúcar se transó en 18,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $106 con 6 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $109 con 21 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.253 pesos.